Hay una columna publicada en el diario The New York Times el lunes de esta semana, escrita por David Brooks, y además se ha convertido en uno de los artículos más vistos en ese periódico en la página web. El título de la columna de Brooks es el siguiente: Cuando el mundo está dirigido por un niño, y se refiere al presidente Donald Trump. Dice David Brooks que el presidente Trump no es ni un hombre populista, ni un hombre autoritario, ni un empresario exitoso, y que eso no se puede deducir de las cosas que él dice cuando habla en público. Señalan que la inmadurez es la nota predominante de la presidencia de Trump. Y luego Brooks argumenta que Donald Trump parece en realidad un niño de 7 años que brinca en el salón de clase, que sus respuestas tienen máximo 200 palabras y que además cambia con gran facilidad, escoge 4 o 5 temas cuando habla en periodos realmente muy cortos de tiempo. Dice que además es un hombre incapaz de mantener la atención, dice Brooks, de Trump, y que permanentemente busca la aprobación externa, la aprobación de los demás. Aquí la pregunta que tengo es si a ustedes les parece que Brooks tiene razón o si esto es una columna ofensiva. ¿Es Trump un hombre con una presidencia como de niño de 7 años? ¿O lo que pasa es que Brooks está teniendo mucho éxito con una columna en la que está argumentando cosas que no son ciertas? Dori Toribio. Esta es una comparación que no solo hace Brooks, esta es una comparación que está haciendo mucha gente en la política estadounidense, incluso en las portadas internacionales. Esta es una comparación que se está escuchando en Washington desde hace un tiempo, y a mí me parece peligrosa, porque aunque es verdad, es decir, si forzamos, aunque es verdad que la comparación de la actitud de Donald Trump muchas veces puede compararse a la capacidad de un niño, por ejemplo, la baja tolerancia a la frustración, cómo se enfada ante las críticas, cómo necesita constantemente un refuerzo exterior, gente que le diga lo bien que lo hace y lo bueno que es, y en cuanto se enfrenta a alguna crítica se enfada, y eso es una cualidad de alguien inmaduro o de los niños todavía en las fases tempranas de la infancia, o incluso el propio vocabulario, como tiene un vocabulario muy limitado, siempre repitiendo el mismo tipo de palabras y no muy extendido a la hora de dar preguntas. Pero aún así, creo que es una comparación un poco forzada, insisto, un poco peligrosa, porque cuando se hace una comparación con un niño siempre se está evocando al mismo tiempo, aunque uno lo haga de manera crítica, pero también se está evocando la inocencia de un niño. Y esto, como sabemos, también es un argumento que se está utilizando mucho aquí en Washington, desde el entorno de Donald Trump, la gente de la Casa Blanca o incluso algunos republicanos en el Congreso, que utilizan este argumento de que Donald Trump para muchas cosas es ingenuo, o es un niño, o es que dice la verdad, o es que él es así, o es que está diciendo estas cosas pero son de broma, incluida todas estas noticias que han salido, por ejemplo, sobre las presiones al director del FBI. Mucha gente defiende al presidente de Estados Unidos diciendo que bueno, que esto lo dijo en broma. Así que creo que cada vez que se hace estas asociaciones no hace ningún favor, porque está reforzando de alguna manera, aunque venga desde la crítica, pero está reforzando de alguna manera esa imagen del presidente de Estados Unidos como alguien que actúa de manera visceral, pero que eso también tendría cosas buenas, y para mí no las tiene, porque ahora mismo es el presidente de Estados Unidos y no se puede permitir este tipo de reacciones. Sebastián Rotella, usted ha vivido mucho tiempo en Washington y en Estados Unidos y ha cubierto muchos presidentes. ¿Parece Donald Trump un niño de 7 años, como dice David Brooks en el New York Times? David Brooks es un escritor muy serio y que no creo que escribe eso con afán de ofender ni de ser sensacionalista. Creo que está metido en un ejercicio que desafortunadamente estamos todos metidos ante un presidente único, pintoresco, enigmático, caótico, que todos están intentando entender y hacer este psicoanálisis de todos los periodistas del país y de alguna forma del planeta. Creo que algunos de los puntos de análisis de Brooks para explicar cómo funciona la mente de este hombre están bien. Creo que hay cosas infantiles, impulsivas, inclusive creo que gente que admira a Trump reconocería que tiene algunas de estas cualidades que dice Brooks. Pero yo diría, la comparación al niño, yo estaría en desacuerdo en dos cosas que creo que por lo que se ve de Trump que yo encuentro preocupantes. Uno es la falta de curiosidad intelectual, ¿no? Me llama la atención que muchos niños tienen curiosidad para entender cómo funciona el mundo y Trump está metido, parece ser, en una situación que muchos de sus errores vienen de su falta de curiosidad intelectual, de entender, de comprender, de estudiar, de saber cómo funciona el gobierno, cómo funciona el país, cómo
cómo tiene que actuar una persona que no tiene experiencia en la política y escuchar a sus asesores y escuchar las agencias de inteligencia, etc. Entonces, esto... hay niños que tienen más curiosidad intelectual y la otra cosa que muchos niños tienen es la capacidad de escuchar a los otros. Y Trump otra vez veo que uno de sus grandes problemas es que esta falta de escuchar y esta falta de enfocarse en otras cosas que no sean hablar de sí mismo, ¿no? Entonces, él se ha presentado ante el mundo como un gran empresario y que conoce muy bien la estrategia, cómo funcionar y cómo manejar la gente, pero muchos de sus errores que hemos visto todos públicamente vienen de esta falta de leer bien, de escuchar bien, como dice Brooks en la columna, de intentar meterse en la mente de los otros y ver las cosas más allá de su imagen y hablar de sí mismo. Entonces, es una personalidad muy compleja, muy enigmática, que todos estamos intentando entender y creo que esta columna de Brooks al menos nos ayuda a empezar a armar este puzzle de quién es ese hombre y cómo funciona. Jean Martínez Arens, cuando usted leyó esa columna de David Brooks, ¿qué pensó? Bueno, yo lo primero que pensé es en la ironía. Yo creo que no busca ser un retrato fiel del presidente, sino marcar ciertos puntos críticos, y con las columnas de opinión no hay que verlas, ¿no?, como un trabajo científico, sino como una aproximación que utiliza las herramientas de la literatura y de la ironía. Yo creo que hay que tener cuidado, no estoy de acuerdo con Dori, en la trivialización del personaje. Es el presidente de Estados Unidos de América, tiene el botón nuclear, muchas economías dependen de lo que él diga y por lo tanto hay que tomarlo en serio y tener cuidado, y más cuando comete errores. Pero el mayor acierto de este artículo, desde luego, es ir al punto nuclear, ¿no?, de la descripción de Donald Trump. Estamos viviendo un personaje que no tiene experiencia de gobierno, que jamás ha ocupado cargo político ni público alguno y que está demostrando todos los días que ante ese reto está siendo inmaduro, que no está a la altura, que su propio partido está asustado, que sus asesores quedan descalificados en menos de 12 horas, que él mismo con su incontinencia verbal está generando más problemas que el de la propia trama rusa. Es que no hay ninguna prueba todavía de la trama rusa contra él, pero sus llamadas al director del FBI, sus explicaciones atribuladas, sus reconocimientos de que efectivamente lo despidió porque esa cosa rusa a él le venía mal, están generando problemas mayores que el de la propia investigación de esa supuesta coordinación del equipo de campaña de Trump con el Kremlin, que todavía no tiene ninguna prueba. Por lo tanto, me parece que es un acierto, y por eso está triunfando ese artículo, es que da en la diana de algo que estamos viviendo todos los días, ¿no?, que es la inmadurez de este presidente y su enorme inexperiencia política.